Nuestro Dios es bueno. Yo no sé si podemos decir Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias, Señor. Vamos, no sé si se recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada. Proverbios capítulo 12. Pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre precisamente el versículo 23. Antes de todo vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que envíe su buena palabra, que nos dé las palabras para que podamos todos ser edificados. Padre misericordioso, Padre santo, hoy te damos las gracias, Señor, por este momento tan maravilloso y tan sublime que nos permites adorarte y exaltarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que envíes tu buena palabra, Señor. Así como enviabas ese maná todos los días a los hijos de Israel, jamás pudieron decir tenemos hambre. Aburridos estaban, pero nunca jamás dijeron tenemos hambre, porque tú siempre fuiste fiel, Padre. Porque el hombre siempre es mal agradecido, Señor. Pero hoy venimos a renunciar a todo malagradecimiento y estamos agradecidos contigo. Envía tu buena palabra. Todos los que aquí estamos somos tierra fértil, somos tierra fructífera, somos tierra que damos al 100%. Y en el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu del Señor, mi Dios, está sobre mí. Porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que este día se ha cumplido esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte para nuestro Señor, porque vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Fíjese, mi hermana, que hemos tenido varios meses de estar estudiando el libro de Proverbios. Hasta aquí pues estamos en el capítulo 12. Y precisamente el versículo que nos tocaba era el versículo 25. Pero a mí me llama la atención y he estado meditando precisamente en este versículo que leímos la semana pasada. El versículo es el capítulo 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, pero el corazón de los necios pregona su necedad. Repito, el hombre cuerdo encubre su saber, pero el corazón de los necios pregona su necedad. Ahora yo me pregunto, y yo he estado preguntándome toda esta semana, ¿por qué el hombre cuerdo encubre su conocimiento? ¿Por qué? Porque no es fantasioso. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? ¿Por qué será que el hombre cuerdo esconde su conocimiento? No lo da a conocer. Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos dice que los van a llamar a lo bueno, malo, y a lo que es malo, bueno. Y precisamente cuando una persona sabia pues da a conocer algún conocimiento, es atacada, incluso es condenada. Ahora yo me pregunto, hoy en día hay una pregunta que muchas personas no pueden contestar. Es una pregunta total y completamente sencilla e inofensiva. Y esta pregunta es, y me llama la atención, precisamente por eso estaba yo dándole vueltas a esto. Y la pregunta que a mí me llamaba la atención, ¿cómo es posible que hoy las personas no puedan contestar esta sencilla pregunta? ¿Qué es una mujer? Y le preguntan a las personas y las personas se quedan calladas. Y las personas no saben responder. Y las personas responden puras necedades. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un hombre cuerdo habla y dice qué es una mujer? Una mujer es una creación de Dios,
identifica del hombre porque tiene órganos reproductivos femeninos. Todas sus características son, Dios guarde, se lo comen. Incluso hasta lo mandan preso, hasta le dicen, no, es que usted es una persona que está siendo, ¿cómo le llaman? Una persona que está como cuando es una persona morena, yo digo, vos sos negrito, ¿Racista? no, está discriminatorio, está discriminando. Entonces muchas veces al sabio se le llama necio, al sabio muchas veces se le llama discriminador. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué el sabio, por qué el cuerdo muchas veces encubre su conocimiento? Porque muchas veces se le va a señalar. Porque muchas veces la verdad no le gusta a las personas. Por eso muchas veces el cuerdo encubre su conocimiento. Sin embargo, el necio, ustedes pueden ver, hay plataformas, hay redes sociales en donde están publicando necedades, puras tonterías, y las personas le están aplaudiendo a estas personas, están diciendo, esto es lo correcto, esto es lo de hoy, estamos en el siglo XXI, no es posible que las personas tengan una mente cuadrada como en los años 40, como en los años 20, no es posible. Entonces por eso ahora ya la humanidad se ha desarrollado, la humanidad es total y completamente diferente, y a esas personas les aplauden y les dicen, qué bueno, es un genio, es una persona cuerda, pero resulta que es una persona, ¿qué? ¿Qué es lo que dice en el versículo 23? Necio. Pero los necios pregonan su necedad. Entonces, al revés del sabio, el sabio encubre su conocimiento. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el sabio tiene verdad en sus labios. Y la verdad, no muchos están listos, o no muchos están dispuestos a recibirla. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la verdad muchas veces nos confronta. Yo pienso que un sabio es caracterizado porque discierne quién sí va a recibir el conocimiento y quién no. Entonces, cuando una persona sabe uno que va a hablar y las palabras van a ser entradas por un oído y salir por otro, mejor se abstiene uno porque dice, ¿para qué perder el tiempo? ¿No? Precisamente estaba yo pensando en eso. Dice la palabra del Señor que no tiremos las perlas a los cerdos. Oiga lo que dice, eso lo dice la palabra. ¿Me podés buscar el versículo, Manolo, por favor? No tiréis las perlas a los cerdos. No tiréis. No tiréis las perlas a los cerdos. Dice que... Lee, por favor, el contexto completo. El versículo completo. Mateo 7:6. Lee Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros. Oiga. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la huellen con sus patas, o volviéndose os desparecen. Ahora, oigan lo que dice. ¿Podés tener otra versión ahí? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, aquí es donde vengo. Entonces, por decir la verdad, por decir cosas total y completamente ciertas, estamos en peligro de ser despedazados. Por eso la misma palabra, por eso lo dijo el Señor Jesús. Ajá. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. Oiga. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Bueno. Ahora yo pregunto, ¿qué son las perlas? Literalmente, ¿qué son perlas? La palabra. Pero literalmente. ¿Unas joyas? Son joyas. Son joyas preciosas
que no cualquiera, De alto valor. de alto valor. No cualquier persona tiene un collar de perlas. ¿Por qué? Porque es de alto valor, pues va. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros esas perlas de alto valor las tiramos en las patas de cerdos? ¿Qué pasaría? Se van a perder entre el lodo y no se van a Las van apreciar. a pisotear, las van a quebrar, las van a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque no saben el valor que Las van a tienen valorar. estos. Por eso el sabio sabe que no debe dar lo santo. ¿A quién? Aquí no es santo. A la persona que no lo va a valorar. Por eso es mejor encubrir el conocimiento, por eso es mejor, y lo hemos leído en muchas oportunidades, en proverbios, en versículos y en capítulos anteriores. Es mejor, el sabio sabe cuál es la característica del sabio. El sabio es que su boca calla y no tiene palabras ociosas y no está hablando nomás por hablar. Cuando el sabio habla es porque tiene razón, porque tiene perlas. Podemos ver el ejemplo que a veces uno quiere evangelizar a una persona y esa persona se molesta, al contrario, cuando uno le está hablando la palabra y uno dice, pero ¿por qué no entiende si le estamos hablando cosas buenas? Pero eso es mejor cuando uno intuye que no, mejor callarse y orar por la persona para que el Espíritu Santo haga la obra. Aquí está la clave, aquí está la clave. ¿Por qué el sabio encubre? ¿Cómo es? El sabio... El hombre cuerdo encubre su saber, Va. más el corazón. ¿Por qué encubre su saber? Porque muchas veces en secreto es mejor arrodillarse y rogar por esta persona. Porque hay un mandato a nosotros como hijos de Dios. Oiga lo que es. Ir y predicar el evangelio. Porque hay un mandato que intercedamos los unos por los otros. Pero yo sé perfectamente que si una persona está en pecado y yo lo voy a señalar, y si esta persona es una persona necia, lo que va a pasar es que en lugar de decirme, muchas gracias hermano, le agradezco porque usted realmente me está señalando mis errores y me está señalando mis faltas, en lugar de eso me va a aborrecer. En lugar de eso me voy a hacer su enemigo. Entonces en una situación que la palabra nos está diciendo, entonces el cuerdo encubre sus conocimientos, mejor calla. Y la persona que reciba ese conocimiento de una manera diligente, a esta sí, entreguémosle el conocimiento. Por eso, miren mis hermanos, aquí hay veces que, tú te has dado cuenta todos, hay veces que se llena. Hay veces que somos poquitos, pero ¿por qué será? Porque no todos están dispuestos a recibir la sabiduría. Y por eso fue que el Señor puso en mi corazón que estudiáramos, pero que estudiáramos con una lupa espiritual el libro de Proverbios, porque muchas veces nosotros somos necios. Porque muchas veces nosotros somos personas que seguimos un camino que parece como el camino de un impío. ¿Y quién es un impío? Lo hemos estudiado en muchas oportunidades. ¿Quién es un impío? Lo hemos estudiado. Alguien que conoció la palabra. No, alguien que conoce la palabra y sin embargo No sigue haciendo lo mismo. el impío es el que conoce la piedad de Dios y no la sigue. Ese es el impío. Y muchas veces nosotros podemos ser impíos porque conocemos la piedad de Dios, porque conocemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y sin embargo muchas veces tenemos apariencia de necios. Mire, yo conozco muchas personas que les fascina estar publicando. Mire, yo le voy a decir una cosa, y díganme ustedes si no es cierto. Las cosas que se publican en las redes sociales, la mayoría son mentiras. Dice un dicho, dime de qué pregonas y te diré de qué careces. Esas personas que aparecen en las redes sociales, aquí compartiendo con mi amorcito, aquí y resulta que ni siquiera se hablan, pues.
Entonces en muchas oportunidades se publican sandeces, se publican mentiras para que las personas vean, para que las personas sean engañadas. Sin embargo, el cuerdo encubre su pensamiento, encubre su decir, encubre sus dichos. No a cualquiera se los da. ¿Por qué? Porque son perlas. Y las perlas no se le dan a cerdos. Y las perlas no se le da a lo santo a los que son perros, a los que no van a valorar lo santo. Dios es santo, mis hermanos. Amén. Yo no sé si usted lo sabe. Amén. Dios es santo. 3 veces santo. Muchas más veces santo, ¿verdad? Su santidad, dice la palabra, que lo llena todo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay personas que no entienden y no comprenden eso. Y profanan de una u otra manera con dichos vulgares, dichos atrevidos, hablando del Dios omnipotente que está en los cielos. Personas que hacen burla, personas que hablan y dicen, incluso hasta chistes, publican en las redes sociales. ¿Y cuál es el final de esas personas? Y yo pensé que la historia de aquella muchacha que dice que le dijo que la mamá, la niña se salió con sus amigos, y dice que la muchachita estaba un poquito, si no es que bastante descarriada, y se subió al carro, y la mamá le dijo, la mamá oraba siempre por él, le dijo, mija, que Dios te acompañe. Y dice que le dijo, oigan, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Dice que le dijo a la mamá, no mamá, solo que se vaya en el baúl, porque aquí ya no cae, porque dice que el carro iba atascado de gente. Como al kilómetro tuvieron un grave accidente. Todos se murieron, pero es bastante raro que en la cajuela iba un cartón de huevos y no se quebraron los huevos. Y yo pensé, esa es una historia, es verdadero. Ahora yo les voy a decir una cosa, Ahorita que están los incendios en Estados Unidos, ahí en la parte más donde se burlan de Dios, donde hablan del Señor. Y no es que uno haga alaraca o uno se burle de la desgracia de otros, porque no nos estamos, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero es curioso que hubo una casa de una persona que dice que no se quemó. Muchas personas necias, muchas personas que no entienden que Dios es santo, que Dios guarda sus santos, se ponen a pensar, es que lo que pasa es que está hecha de materiales que no son materiales inflamables, son materiales que no agarran fuego. Resulta que la casa estaba total y completamente igual que las demás casas. Sin embargo, esa casa, a su alrededor no hubo absolutamente nada. ¿No será que la palabra del Señor dice que el Señor acampa alrededor de los que le temen? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios no son solo dichos, es una verdad, es lo que mueve este mundo, es lo que mueve todo. El Señor es poderoso, el Señor es santo. Un aplauso a nuestro Señor. Entonces, pues yo realmente me ponía a pensar en eso. Qué tremendo. Bueno, versículo 24. La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. La mano de los diligentes, ¿qué dice? Dominará o señoreará. En otras versiones dice señoreará, ¿verdad? Pero aquí en esta versión de la Reina Valera dice, la mano de los diligentes dominará. Ahora, hemos hablado en muchas oportunidades, pero por circunstancias de darle un repasito a esto, ¿quién es el diligente? ¿Quién es el diligente? El que hace las cosas correctamente. El que trabaja, el que está pendiente de no quedarse. ¿Qué es diligencia? Estamos repasando porque se los olvida a los hermanitos, hombre. Le damos vuelta y vuelta y el siguiente martes como que ya se les olvidó. Es una virtud que se... Oiga. Es una virtud que se refiere a cumplir con los compromisos y Oiga. responsabilidades, así como a ser activo y no caer en la pereza. Vale. Entonces,
yo me ponía a pensar en una oportunidad. Y por favor no me malentiendan con lo que yo les voy a decir, tómenlo en el espíritu. Muchas veces nosotros, pues en las iglesias, nos enseñan a que el diablo tiene la culpa de absolutamente todo. El diablo nos está robando, pero resulta que nosotros muchas veces no somos diligentes. Amén. Nosotros muchas veces somos desordenados. Y acuérdense de una cosa, Dios no bendice el desorden. Amén. Dios no es un Dios de desorden. ¿Qué dice? El Génesis 1:1 dice, lo primero que dice, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Estaba desordenado. ¿Y qué fue lo primero que el Señor empezó a hacer? Ordenar. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces cuando nosotros somos desordenados en nuestras finanzas, desordenadas en muchas situaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a venir, pues definitivamente nos va a venir una situación complicada. Amén. Pero si nosotros, oiga, pero por eso dice, la mano del diligente dominará. Ahora, miremos quién era José. ¿Quién era José? José, desde que él estaba, era un muchachito, siempre el papá le decía, haceme el favor, anda, mírame a tus hermanos. Anda, mírame cómo están tus hermanos, porque tus hermanos son negligentes. Tus hermanos no cumplen. He recibido muchas quejas de tus hermanos y tú que eres diligente, estoy parafraseando. Tú, anda, míralos por favor. Era una persona de confianza. Era una persona. Entonces, ¿quién es un diligente? Es una persona de confianza. Por eso, una persona que es de confianza, yo voy a llegar con esta persona, le voy a decir, yo confío en usted. Yo le confío a usted cualquier cosa, porque usted es una persona diligente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Jacob? Jacob le confiaba a su hijo José para que fuera a controlar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Donde él iba, oiga lo que le voy a decir, donde él iba, siempre dominaba, ¿sí o no? Llegó como esclavo a la casa del egipcio Potifar. Oiga lo que le estoy diciendo. Llegó como esclavo. ¿Y en qué? ¿Cómo terminó? Administrando absolutamente todo lo que tenía Potifar. Seguidamente llegó como esclavo a la cárcel, como prisionero, cumpliendo una pena porque había sido acusado de un robo, pero él no lo había cometido. Sin embargo, él era diligente y donde iba, cuando llegó a la cárcel, inmediatamente el jefe de los carceleros, ¿qué hizo? Lo puso de jefe. Y él era el que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mano de José siempre señoreaba, siempre dominaba. El jefe de los carceleros decía, yo confío en José, ahí que José mire qué hace, yo me voy a mi casa porque hoy tengo que ir a celebrar el cumpleaños de mi hijo y no tengo pena porque todo está en manos de José. Seguidamente José llegó al palacio, llegó a Egipto, llegó a lo más alto y él señoreaba, él dominaba sobre todo Egipto. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de una persona diligente. Por eso el Señor nos dice, si tú eres diligente, tu mano siempre va a dominar. No vamos a ser dominados, vamos a dominar. El único que nos va a dominar, el único que nos va a dar, nos va a llevar por donde Él quiera, es el Señor. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo es una mano diligente, una persona que administra bien sus bienes y que no gasta más de lo que tiene que gastar, no se endeuda, entonces siempre va a tener. Pero una negligente va a estar tributando, o sea, va a estar todo el tiempo pagándole a todo el mundo y nunca va a tener... Exactamente, entonces ahora, y vaya que tocaste ese tema. Bueno, entonces dice, pero la negligencia será tributaria. ¿Qué es cuando una persona, qué es una situación tributaria? Yo les digo una cosa, nosotros tenemos que pagar tributos. ¿Tributos a quién? A nuestro gobierno, y los tenemos que pagar siempre. Estamos obligados de pagar nuestros impuestos, nuestros tributos. ¿Por qué? Porque son obligatorios. Entonces imagínense ustedes, además de los tributos, además de los impuestos que nosotros debemos de pagar al gobierno, cuando usted compra, por ejemplo, un agua, usted está pagando tributos, usted está pagando impuestos.
Entonces el país está recibiendo, el gobierno está recibiendo esos tributos. Entonces imagínense que nosotros tengamos que pagar tributos en todo momento. Nos vamos a quedar sin dinero. Y eso es lo que quiere Satanás. Poner tributos sobre nosotros para que nosotros de una u otra manera perdamos la paz. Cuando nosotros perdemos la paz, perdemos la esperanza y dejamos de confiar en Dios. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y qué fue lo que pasó con los israelitas cuando los israelitas estaban en Egipto? Cuando dice que les pusieron tributos. Porque ese rey que ya no se acordaba de José, ya no sabía quién era José, empezó a ponerles tributos a los hijos de Israel. Y después, cuando vio que no aflojaban, les puso más tributos, les puso más cargas. Entonces, ahora pregunto, ¿quién es una persona negligente? Porque aquí está hablando y dice, pero la negligencia será tributaria. La que no acciona correctamente. Exactamente, el que es desordenado, el que es necio. Y volvemos a repetir, ¿qué es una persona necia? El que pasa por el camino donde ya se cayó. El que insiste en El que volver y insiste volver y en volver. repetir una conducta que le hizo daño, y a pesar de que sabe de que le hizo daño, lo vuelve a repetir. Esa es una persona necia. Entonces imagínense, nosotros ya pasamos por este lugar. En este lugar tuvimos un problema serio porque nos caímos, porque nos tropezamos, nos lastimamos, y entonces sabemos que este lugar es peligroso. Sin embargo, como yo tengo una actitud de necio, vuelvo a pasar otra vez por el mismo camino. ¿Qué es lo que yo soy? Necio, porque yo ya sé que este lugar me va a hacer daño. Sin embargo, yo insisto en la conducta. Entonces, una persona necia no es agradable a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. La mano de los... bueno, ya estamos. La congoja abate el corazón del hombre. La buena palabra lo alegra. Pregunto, ¿qué es la congoja? La aflicción. La aflicción, Depresión, la depresión, ansiedad, todo eso. Repito, la congoja abate el corazón del hombre. Y óigalo bien, todos muchas veces nos encontramos acongojados en nuestros corazones. ¿Sí o no? Es angustia, aflicción, pesar, desconsuelo, tribulación, sufrimiento, amargura, tormento, sinsabor, fatiga, agobio, desmayo. Yo creo que es bastante grande la lista. es una afección del ánimo, Es no tener paz. una aflicción. Una aflicción del alma. Una aflicción del alma, una congoja, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto una cosa. Cuando Cristo Jesús estaba en el Getsemaní, ¿Cristo Jesús estaba acongojado? Sí. Estaba afligido. Oigan bien con lo que están. Sí, estaba afligido. Estaba afligido. Tenía- Eso sí lo dice claramente. Mi alma está afligida, dice. Eso sí lo dijo el Señor. Pero examinemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en el Sí, porque estaba fatigado. ¿qué El dice? alma como hombre sabía lo que le venía. Estaba ansioso, con temor. No, temor no. Jesús nunca tuvo temor. Jesús nunca, eso sí te lo puedo decir, de verdad. Jesús nunca tuvo temor porque Él era el Estaba perfecto afligido, amor. Estaba afligido Estaba afligido. ¿Por qué? porque sabía que todo el pecado le iba a ser puesto en él. No tanto por la muerte, sino Por la lo que le iba a la acontecer. carga que iba a Por lo llevar. que iba a pasarle. Sí, iba a bajar al infierno, le iba a pasar lo mismo que le pasó, lo que estudiamos, lo que le pasó a Jonás el domingo pasado. ¿Dónde te llevó Jonás? Jonás llegó al infierno, El Seol. al Seúl. Dice que los barrotes de la tierra se pusieron sobre él y él se dio cuenta, aquí se acabó mi vida. Lo mismo le pasó al Señor, solo que el Señor era poderoso, era el Hijo de Dios, y él mismo descendió y él mismo tomó su vida y él mismo la volvió a Y resucitar. era santo. Él era santo, él no tenía pecado, él era justo. Sin embargo, cuando estaba en el monte de Getsemaní,
dice que estaba acongojado, estaba angustiado su corazón. Y una de las características de la congoja es la angustia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro corazón está acongojado? Perdemos la paz Bueno, ahí lo dice claramente. y perdemos la esperanza. Y empieza a llenarse nuestra mente de pensamientos negativos. Ahora, yo pregunto, ¿será que Cristo Jesús perdió la esperanza? ¿Será que Cristo Jesús, ¿qué más dijiste? La paz. ¿Perdió la paz? No, no. Entonces, es muy diferente cuando está. Ahora pensemos en esto. Y oiga y piense esto, porque esto es algo bien importante. Es muy diferente cuando la congoja la recibimos nosotros como hombres y cuando en Cristo Jesús recibimos la prueba y la angustia. Porque en Cristo Jesús hay esperanza. Miremos el caso de Job. Cuando fue probado nunca perdió su fe. Entonces él siempre se mantuvo fortalecido de cierta forma porque sabía que estaba con él. Yo sé que mi Redentor vive y aún de las cenizas Él me levantará. Ahora ya me pongo a pensar. Eso pónganse a pensar en esto. Cuando Abraham iba para el monte a sacrificar a su hijo, ¿qué iba pensando él? ¿Será que iba acongojado en su corazón? Ahora, ese es el punto que yo quería llegar. La congoja no tiene esperanza. La congoja no tiene esperanza. Por eso es que abate el corazón del hombre. Cristo Jesús estaba angustiado hasta el alma, decía, pero en ningún momento tuvo congoja en su corazón, porque él sabía que el camino que tenía que recorrer era un camino que el Padre le había marcado. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, estamos confiando de que Dios tiene el control de nuestra vida. No importa que la tormenta esté complicada, no importa que la tormenta arrecie, con todo y eso Jehová tiene el control de todo. Jehová reina, Jehová reina. Eso es lo maravilloso de estar debajo de la potestad de nuestro Dios, porque no hay demonio, no hay espíritu inmundo, no hay absolutamente nada del reino de las tinieblas que nos pueda tocar, porque Dios ha peleado nuestra buena batalla, porque es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por eso es bueno que uno se congregue, porque dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, o sea, le roba la paz, mas la buena palabra lo alegra. O sea, cuando vivimos alimentando ahí la quería llegar. Cuando nosotros, ¿qué es lo que provoca la congoja? La congoja lo que provoca es que muchas veces nosotros nos apartemos. No quiero hablar con nadie, mejor me voy a encerrar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos acongojamos más. Nos entristecemos más. Entra la depresión. Entramos en depresión. Y muchas veces las características de la persona que se deprime, inmediatamente, ¿qué es lo que hace la persona que se deprime? Se aísla. Se aparta. Y la palabra del Señor, ¿qué dice? ¿Y la buena palabra? La buena palabra lo alegra. Ah, O sea que el corazón, la congoja provoca, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, o sea, le roba la paz. Más la buena palabra lo alegra. O sea, cuando recibimos la buena palabra, nuestro corazón como que es vitaminado nuevamente. Ahora yo vengo y voy a decir esto, agarrado de lo que estamos diciendo. La fe viene por el oír. ¿Y qué dice? ¿Y el oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que nosotros precisamente cuando estamos teniendo angustia en nuestros corazones, debemos de decirle, congoja, no vas a entristecerme, no vas a dañarme, porque puedo estar triste, porque puedo tener tristeza en mi corazón, porque puedo estar angustiado, porque probablemente estoy pasando una prueba complicada, pero cuando aprendemos a confiar en Dios, cada vez más aprendemos a vencer la angustia. El miedo es vencido en la cruz del Calvario, porque Cristo Jesús dice, el perfecto amor echa fuera todo temor.
¿Qué es lo que nos produce miedo a nosotros? Por ejemplo, hermana Erika, ¿qué le produce a usted miedo, temor? Las enfermedades que a veces vienen. ¿Y por qué usted teme por enfermedades que no han venido, por ejemplo? O sea, le estoy preguntando porque estamos tratando de aprender y todo, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ¿cuál es a qué le temes? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es? En ocasiones puede ser la incertidumbre al futuro. Al futuro. Y eso, precisamente, tú como que pusiste la tecla en donde yo quería. Y lo que dijo la hermana es prácticamente lo que te está diciendo. Le tememos al futuro. Le tememos al qué será de mí el día de mañana. ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que voy a tener para comer? ¿Será que voy a tener que ponerme, que vestirme? Ese es el temor que nosotros tenemos. Que la incertidumbre del futuro abarca todo eso. Exactamente. Pero el Señor nos dice que cada día tiene su propio afán. Exactamente. Aquí el Señor en la San Mateo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Amén. Porque él sabía lo que le venía. Claro, claro. Pero era algo que el Señor tenía que hacer, ¿verdad? O sea, él estaba angustiado y él sabía que tenía que hacerlo, pero nunca había desesperanza, nunca había temor. Es que fue un ejemplo para Sí, nosotros. exacto. Es que o sea, estamos hablando, Y a pesar de la la tribulación, congoja nos abate en el corazón, pero cuando nosotros tomamos esa prueba con Cristo, es diferente. Amén. Porque podemos tener angustia en nuestros corazones, sí, es cierto. Pero cuando Cristo está con nosotros, sabemos que Él ya venció. En este mundo tendréis aflicciones, dijo Él. Pero no os Aunque le preocupéis. dijo a su padre: si quieres pasar esta copa de mí, pásala, pero que no se haga mi voluntad. En su humanidad, Él probablemente La no pasara diferencia esa. cuando tomamos las aflicciones en Cristo es que sabemos que no estamos solos, que hay un todopoderoso que va a pelear la batalla por nosotros. Ahora, esa es la situación. Creemos que Dios tiene el control de las cosas. Amén. 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 Pero lo creemos de corazón o de dientes Ay, para de afuera. eso vamos. Bueno, le voy a decir una cosa. Cuando Marta llegó con el Señor y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta le dijo, ¿qué le dijo? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta estaba angustiada. Marta estaba abatida. ¿Por qué? Porque su hermano había muerto. Porque sabía que tal vez había una esperanza, porque Jesús tal vez andaba cerca, porque si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Sin embargo, su hermano se murió. ¿Qué más congoja? ¿Qué más tristeza cuando nosotros vemos a un familiar cercano meterlo en la caja de muerte y meterlo en el sepulcro? ¿Qué más tristeza? Y Marta estaba abatida, Marta estaba congojada y llegó, como quien dice, a reclamarle al Señor y a decirle: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Pero qué le dijo el Señor? Sí, Marta, perdona, pero no pude llegar a tiempo. ¿Qué le dijo el Señor? Si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea que se lo había dicho antes y ella no lo creía. No lo creía. Tu hermano resucitará, le dijo, pero no lo creyó. Entonces, aquí es la situación. ¿Le creemos al Señor Amén. o no le creemos al Señor? Yo creo que por lo menos en lo personal, esos dardos de falta de creer, de temor, de Falta de fe. de ansiedad, por lo menos yo como testimonio, a veces me invaden. ¿Y qué es lo que pasa? Y cuando me invaden, él me recuerda y me dice: y no te he ayudado en esto, y no he estado en esto, y no te he puesto donde estás, y no, entonces digo, ahí es donde entonces yo vuelvo a recapacitar y digo, si se puede. O como tú dices, uno puede estar con aflicción, con ansiedad, pero sí se puede continuar. Es como Porque dice, sabemos que todo Él lo está. puedo en Cristo porque Él me Ajá. fortalece. No Pero va a ser por porque nuestras propias Él fuerzas. me recuerda cuando yo ya caigo en esto, me recuerda: y no te ayudé en esto, y no estuve en esto, y no estoy contigo. Entonces, Entonces, eso es lo que iba a decirte, y tú mencionaste algo en especial. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón se acongoja?
se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Oiga, pero cuando estamos en Cristo Jesús, recordamos. El Espíritu Santo nos hace recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Entonces de ahí es donde yo otra vez vuelvo a agarrar vuelo y digo, no, me levanto. Y así como tú dices, voy con tristeza, pero voy con Él. Pero con esperanza. Exacto. Con esperanza. Y como dice, y qué maravilloso es, por ejemplo, ¿verdad? Imagínate que tú te estás pasando una situación complicada en tu vida, estás acongojada. Pero en lugar de quedarte encerrada en tu casa, ahí en el cuarto, te encerras, venís, escuchás palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que dice aquí. ¿Qué dice? La buena palabra lo alegra. Más la buena palabra lo alegra. ¿Y qué más que la palabra de Dios? Amén. 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 La mejor palabra que nosotros nos puede alegrar, la mejor palabra que nosotros nos puede, por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto lo dice en el Salmo 1. Ni en silla de escarne, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, ni en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está, ¿qué dice? Su delicia. ¿Y qué dice? Y en ella medita de día y de noche. Cuando nosotros meditamos de día y de noche en la palabra del Señor, olvidamos el temor. Y es tal cual como dices, una delicia. Amén. Amén. Para mí eso es Amén. una delicia. Ajá, meditar en la palabra. Exactamente. Entonces meditamos en la palabra del Señor. Hoy en la mañana precisamente estaba yo y me manda un hermano, me manda un versículo que él estaba estudiando la palabra y me manda el versículo y me dice, mire hermano lo que encontré, me dice, qué maravilla, qué preciosa palabra. Y le digo, hermano, es una palabra hermosa y precisamente es para que nosotros meditemos de día y de noche. ¿Para qué? Para que la congoja ya no tenga lugar en nuestro corazón, porque cuando nosotros nos acongojamos como hombres, estoy hablando del género, no que solo los hombres, sino que los hombres y mujeres, pero nos acongojamos en la pena, nos encerramos y decimos, es que esto, y no salgo de aquí, no salgo de aquí. Definitivamente nos vamos a acongojar, vamos a meternos a un cuarto, a un callejón sin salida, pero cuando tomamos la prueba en Cristo Jesús, vamos a salir victoriosos. Amén. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. ¿Qué es lo que nos dice el diablo? ¿Qué es lo que nos dice el diablo? Mañana no vas a tener para comer. Te vas a morir. Mañana te vas a morir. ¿Qué vas a darle de comer mañana? ¿Y qué vas a hacer mañana? Te necesitas tanto. No puedes hacer nada. Y cuando nos damos cuenta, pasó el día y Dios fue fiel. Amén. Porque Dios siempre es fiel. No de vez en cuando, siempre. Amén. Dios Aleluya. es fiel. Y por eso es el momento de que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque como dijo un día Josué, hasta aquí, ¿qué dice? Jehová nos ha ayudado. Yo no sé si podemos decirlo, pero yo les puedo decir claramente, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Amén. Aleluya. Tengo 50 años. Acabo de cumplir, no tanto, ya tengo un poquito, varios meses que cumplí 50 años. Mi pelo se está encaneciendo cada día más. Y como dice David, tal vez no puedo decir como lo decía David, joven fui, porque fui joven, fui patojo, fui jovencito, y en todo ese tiempo nunca he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Hoy el Señor nos dice, la prueba la podemos llevar nosotros, pero en Cristo Jesús es más leve y fácil de llevar. Amén. Por eso mi Señor dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Aleluya. Si estamos cansados del camino, si estamos acongojados, es porque hemos caminado y hecho las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Pero dice la palabra del Señor, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Como las águilas sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Amén.
Nuevas fuerzas tendrán, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa? Que no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Amén, Porque aleluya. no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Bendito nuestro Rey de Gloria. ¿Dónde estamos? Solo quiero compartir Sí, algo sí, sí, que leí sí. antes de salir Ajá. de casa. El cabal, este versículo se me presentó. Dice, creo que todos nos lo sabemos, que dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Amén. Amén. Y antes dice, ¿por qué no lees? Porque lo precioso es antes. Ok, ¿desde dónde? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien temeré. Hubiera yo ¿desde antes? desmayado, sí. Ok, espera. Jehová es la fortaleza Jehová de mi mi vida. voz, con que Adelantito, clamo, atrasito está. más para abajo, más para arriba. No, adelantito. Jehová es la fortaleza de quien temeré. Hubiera yo desmayado si no habría. Ah, sí, espérame. El anterior Jehová al la que usted leyó. fortaleza de mi Ah, vida. ok, no me entregaste, no. Tan adelantito no está. Ok, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregaste la voluntad de mis enemigos, porque se me han levantado contra ti testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Entonces el Señor nos dice hoy, espera en mí. Amén. Esperemos en Jehová. Amén. No Aleluya. en los hombres, en Jehová. Ahí está, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa He he demandado. demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es hermosa esa palabra y con eso pues Por eso es bueno estar en los caminos del Señor, pero las personas que no y entran en depresión, ahí se siente que se les acaba todo. amén. Y con esto terminamos, versículo 26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados es hacer errar. Entonces con esto terminamos. Seamos justos. Amén. Seamos justos y seamos guía para nuestro prójimo. Porque si nosotros en lugar de ser guía para nuestro prójimo somos tropiezo para nuestro hermano, el Señor nos lo va a demandar. Amén. 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 Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la inteligencia para que siempre seamos agradables a Dios y que seamos guía para nuestro prójimo y no estorbo. Porque como dice el Señor, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, mejor agarra una piedra, dice, y se tirará al fondo del mar. Entonces el Señor nos dice hoy, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Amén. Amén. Aquí vamos a cerrar, yo creo que no avanzamos mucho, pero yo creo que es bueno que estudiemos y nos metamos en esa palabra maravillosa. Así que vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor, porque siempre nos instruye en su bendita y maravillosa palabra. Padre misericordioso, Padre celestial, hoy estamos agradecidos contigo, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tú nos adiestras, porque tú nos enseñas, papito lindo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, papito lindo. Queremos servirte, queremos ser, Padre Celestial, justos, queremos, Padre Celestial, ser de bendición para nuestro prójimo. No queremos, Padre misericordioso, de ninguna manera hacer errar a nuestro hermano, Padre Celestial. Al contrario, queremos ser instrumentos, queremos ser vasos de honra tuyos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Un aplauso fuerte para nuestro Señor y a su nombre. Aleluya. La verdad es de que el Señor es maravilloso con cada uno de nosotros
Y por eso es que nosotros aquí en esta iglesia predicamos que no es una religión la que tenemos que llevar con el Padre, porque la religión nos encuadra. Es una relación y a través de una relación vamos conociendo al Señor. Y es por medio de las Escrituras en estos estudios que vamos conociendo todos esos misterios que hay en la palabra. Porque a veces decimos, es que ir a la iglesia, es que tengo cosas más importantes que hacer. Pero no es el ir a la iglesia, sino es el ir a aprender a escuchar esa palabra. Porque esa palabra es nuestro alimento, es el alimento de nuestra alma, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por estos tiempos que nos está dando para compartir. Y antes de continuar, yo quisiera despedir a nuestros hermanos que se conectan en las redes sociales. Los bendecimos, de verdad, de que para nosotros es un privilegio poder contar con ustedes que se conecten. La verdad le pedimos que esta palabra la pueda compartir porque hay mucha necesidad allá afuera. Hay personas que no conocen de Cristo, hay personas que están pasando por tiempos de congoja y necesitan esa palabra que va a venir a inyectarles esa esperanza que el Señor tiene para cada uno. Los bendecimos y los despedimos en el nombre del Señor.